Llega el fin de semana. Es momento de repasar la información. Desde Tampa, Florida, Estados Unidos, comienza el resumen semanal de noticias de Teleradio 24. Las noticias más importantes del mundo ocurridas durante la semana. Información, análisis y contexto para entender lo que pasa. Conduce Eduardo Pierce. Bienvenidos a Teleradio 24. Información global del fin de semana. ¿Cómo están todos? Un placer acompañarlos durante los próximos 60 minutos. Muchísimas gracias por estar, por seguirnos, por esa fidelidad. Gracias Miguel Gil por la convocatoria. Miguel está a cargo de este holding informativo, 24 horas de noticias desde la Bahía de Tampa y para el mundo. Gracias Miguel Gil. Gracias Mario Verón también en la puesta al aire y por supuesto en todo lo que tiene que ver con producción y técnica. Mi nombre es Eduardo Pierce. Los acompaño en la semana con 2 ediciones informativas a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Y también estamos sábados y domingos con el compacto de información. Todo lo que pasó entre el lunes y el viernes lo contamos aquí. Comenzamos con los títulos más importantes. Por supuesto que la situación en Medio Oriente es uno de los temas centrales. Este viernes sonaron las sirenas en Tel Aviv por los ataques iraníes e Israel movilizó los equipos de rescate para atender heridos. Alrededor de 2.000 residentes han sido evacuados a hoteles en las principales ciudades. El presidente de Irán insinuó negociar y Donald Trump le pidió la rendición. Las fuerzas israelíes destruyeron el búnker de Khamenei en una operación con 50 aviones sobre Teherán. El ataque desmanteló la principal infraestructura subterránea utilizada por el liderazgo iraní para coordinar acciones militares en caso de crisis. El régimen lo había construido con la idea de proteger a su antiguo líder supremo. Un combate en el cielo mostró la gran disparidad del poderío aéreo de Estados Unidos e Israel con Hezbollah y con Irán. Israel volvió a bombardear el bastión de la agrupación terrorista Hezbollah en el sur del Líbano. El precio del barril del petróleo se dispara, sigue en alza tanto en Europa como en Estados Unidos. China teme quedarse sin petróleo y gas y negocia con Irán un paso seguro a través de Hormuz. Israel destruyó la sede del Consejo Ejecutivo del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano. El Reino Unido se rearma en Oriente Medio con 3.000 militares en Chipre. Toda la información sobre Medio Oriente, la situación sobre la guerra que se suscita en este momento, las repercusiones mundiales y lo que sucede en todos los países del mundo. Azerbaiyán acusó a Irán del ataque con drones al enclave y prometió tomar represalias. El ministro de Defensa de Israel reveló cuando Netanyahu planeó acabar con el régimen de Ali Khamenei. Los ataques de Irán dejaron más de 60 militares heridos en Kuwait desde el inicio del conflicto. Teleradio 24 presenta el resumen semanal de noticias del fin de semana. Conduce Eduardo Pierce. Vamos con más noticias, tenemos música también para compartir con ustedes en algunos minutos. La escuela en Irán, que habría sido golpeada durante el ataque en una base naval, es investigada por New York. El New York Times manifiesta que Estados Unidos fue el responsable, aunque por supuesto por ahora está todo en materia de investigación. Fue justamente el pasado 28 de febrero cuando se inició este conflicto bélico. Ucrania va a ayudar a Estados Unidos a combatir los drones iraníes en Medio Oriente. Donald Trump dijo que solo aceptará una rendición incondicional del gobierno de Irán. Estados Unidos ha gastado ya 3.700 millones de dólares en su guerra contra Irán, según analistas internacionales. La ONU advierte de las repercusiones económicas y ambientales a nivel global por la guerra en Irán. Mientras tanto, la policía británica arrestó a 4 hombres bajo sospecha de espiar para el gobierno iraní. Teleradio 24 presenta el resumen semanal de noticias del fin de semana. Las noticias del mundo en este fin de semana.
Continuamos contando todo lo que ocurre en el mundo. Hay elecciones en Colombia. Este domingo 8 se vota y hay un termómetro electoral en una especie de recta final del mandato de Petro, del presidente. Un país convulsionado por la violencia armada y la política elige al nuevo Congreso para el periodo 2026-2030. Son elecciones legislativas. Simultáneamente se van a hacer algunas consultas populares para definir a los candidatos presidenciales de varias formaciones y alianzas para los comicios del mes de mayo. Se trata de una medición de fuerza en la recta final del mandato del izquierdista Petro, que puede dar pistas sobre lo que va a suceder en las elecciones presidenciales en medio de un escenario muy polarizado. Murió uno de los 6 detenidos por el gobierno cubano en una lancha que llegó desde la Florida. Donald Trump dijo que Zelensky debería llegar a un acuerdo con Rusia para finalizar la guerra en Ucrania. Rusia detuvo al ex primer viceministro de Defensa por corrupción y creación de organización de cultivos de coca tras un año de parálisis y medio de presión internacional. Estás escuchando el resumen semanal de noticias en Noticias de la Radio 24 con Miguel Gil, Mario Verón y Eduardo Pierce. El FBI estadounidense confirmó un ataque cibernético a su red de sistema de recolección digital. Ladrones robaron decenas de bicicletas destinadas a niños vulnerables en una organización sin fines de lucro en Atlanta, Estados Unidos. El Congreso de Guatemala eligió a Roberto Molina Barreto como magistrado de la Corte Constitucional. El gobierno de Honduras firmó un acuerdo para impulsar un corredor logístico entre el Caribe y el Pacífico. El ex candidato presidencial de Nicaragua falleció tras estar en el exilio en El Salvador. Se trata de Saturnino Cerrato. Crisis en la industria de la cereza en Chile. Proponen erradicar 30.000 hectáreas. Estados Unidos perdió 92.000 puestos de trabajo en febrero y el desempleo creció al 4,4% de la población. Un error en una universidad de Utah permitió el ingreso de estudiantes realizados por un fallo administrativo. Golpe al narcotráfico. Capturaron a la Barbie del Sur durante un operativo en Guatemala. Turismo en Panamá mantiene la expansión con más de 3 millones de visitantes en 2025. El regreso de Rusia a la Bienal de Venecia marca un cambio en el panorama cultural internacional. Esto es Teleradio 24. El resumen semanal de noticias de sábado y domingo. Un espacio para repasar los acontecimientos más relevantes del mundo que marcaron la agenda de la semana. Política internacional, economía, conflictos, sociedad, análisis y contexto. Conduce el periodista Eduardo Pierce. Médicos cubanos salen de Honduras tras finalizar el convenio. Funcionarios estadounidenses han descrito la cooperación como trabajo forzoso, lo que es rechazado por La Habana. 8 fallecidos en un derrumbe de un hogar de ancianos en Brasil. Los rescatistas buscaban a 4 personas bajo los escombros del edificio en Belo Horizonte. Petroecuador declaró el estado de emergencia en la refinería tras un incendio esta semana. Estados Unidos negocia un millonario acuerdo sobre oro con Venezuela. El secretario de Interior, quien visitó Caracas, se reunió con Delcy Rodríguez y habría ayudado a gestionar el contrato. En Colombia, Juan Manuel Santos dijo que el país necesita un presidente que pueda generar un mínimo de consenso. Afganistán lanzó una ofensiva, la más letal, contra Pakistán y elevó a 250 las bajas rivales. Rusia advirtió a Finlandia que responderá si despliega armas nucleares en su territorio. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmó que Zelensky está amenazando a toda Hungría. La presidenta de Kosovo disolvió el Parlamento y abrió un camino a nuevas elecciones. España renovó y moderniza las escuelas ucranianas dañadas por las fuerzas de Rusia. Con Cuba, Ecuador suma ya 4 países con las relaciones rotas bajo el mandato del presidente Ortega. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la de Venezuela, Delcy Rodríguez, se van a reunir por primera vez el viernes 13 de marzo en la frontera.
Mujeres panameñas reclaman derechos elementales, empleo digno y el derecho a la libertad. Todo esto en el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebra en el mundo este 8 de marzo. Alerta sobre la actividad sísmica en El Salvador. Luego de más de 44 sismos desde el 4 de marzo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales mantiene el alerta. Detuvieron en México a 4 individuos vinculados con el narcotráfico. Autoridades informaron sobre la captura en el norte de México de 4 sujetos vinculados a una célula dedicada a la producción y distribución de drogas sintéticas y también al desmantelamiento de un laboratorio clandestino. Actualidad inmediata. Conexión directa con nuestras fuentes internacionales. El rigor de RTVE, la visión de France 24, el pulso de NTN 24 y la cobertura total de Venevisión, Estrella TV y Telemundo. En Teleradio 24, entendemos el mundo para que tú tomes las mejores decisiones. Comienza nuestra actualización informativa. Una hora, sábados y domingos, haciendo el repaso semanal. Lo que ocurre entre el lunes y el viernes lo contamos aquí. Vamos con música. Ahora Thalía y Eric Rubin, La Apuesta. Los que se van sumando, repasamos la actualidad, lo ocurrido en el mundo entre el lunes y el viernes. Una hora con la actualidad y por supuesto con excelentes canciones, agradeciendo a todos los oyentes el saludo de cada día y en este caso del fin de semana, mientras muchos aprovechan para salir, para descansar, algunos para trabajar también. En Noticias Teleradio 24 estamos trabajando 24 horas para ti, para llevarte la información necesaria. Los títulos internacionales, hoy en plena guerra en Medio Oriente, con la incursión de Israel y de Estados Unidos, las repercusiones internacionales y también los otros temas que nos aquejan y ocurren en el mundo, los contamos en estos 60 minutos, como cada fin de semana, desde la Bahía de Tampa, Estados Unidos y para el mundo. Esto es Teleradio 24, el repaso de lo que tienes que saber. La mejor selección musical no conoce fronteras. Los grandes clásicos de todas las épocas, en inglés y español, suenan aquí. Teleradio 24, la compañía perfecta para tus 24 horas de información. Recuerda que puedes enviarnos un mensaje a través de un texto, a través de una foto, a través de un audio, desde las redes sociales. Nos buscas Teleradio 24, Noticias Teleradio 24 y estamos en contacto directo para que puedas directamente decirnos inclusive qué es lo que ocurre en los lugares donde vives, porque hay mucha información en diferentes países y como estamos en todas partes, es la oportunidad también trascendente para que te expreses, para que opines, para que informes. La policía de Guatemala detuvo a una pareja india por el uso de visas canadienses. El canciller alemán Friedrich Merz reclamó a China por prácticas económicas desleales. Colombia y Ecuador lanzó una operación espejo contra el narcotráfico. Estados Unidos tendrá otro Vietnam si llegase a invadir Cuba. Esto lo advirtió el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Recordamos que Trump dijo esta semana que después de Irán llega a Cuba, que sería la frutilla del postre. Delincuentes, asesinos y brutos. Esos fueron los insultos de Javier Milei, el presidente argentino, a la oposición en el Congreso de Buenos Aires durante la inauguración del periodo de sesiones ordinarias. Un crimen machista cada 5 días ocurre en España. El repunte de femicidios evidencia la urgencia de reforzar la protección y la prevención. Esta información se desprende en el marco del Día Internacional de la Mujer. El aumento de accidentes con bicicletas eléctricas incentiva cambios legales en la Florida, Estados Unidos. El Servicio de Guardacostas de Costa Rica incautó 2 toneladas de cocaína en el Pacífico. El Mercosur analiza si el tratado que Argentina firmó con Estados Unidos viola los acuerdos. Los ex jefes de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, reconocen su responsabilidad por reclutar a menores durante el conflicto
en Colombia. Mientras tanto, hasta este 10 de marzo hay un parate en la guerra entre la guerrilla, obviamente, y el ejército. Esto lo anunció el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana, cese al fuego por las elecciones en ese país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó que la ONU dejó de cumplir su labor ante el conflicto en Oriente Medio. Instalan más de 200 vallas publicitarias contra el ICE en ciudades de Estados Unidos. En Argentina, docentes universitarios lanzaron un paro nacional, una huelga. No van a comenzar las clases hasta que Milei, el presidente, aplique la votada ley universitaria. La policía de Haití asestó un fuerte golpe a una banda armada, neutralizó a 6 integrantes de una pandilla y desmanteló 4 trincheras. Brasil anunció la construcción de 117 escuelas indígenas. La iniciativa forma parte del programa de aceleración del crecimiento. Elevaron a 21.000 los afectados por las lluvias en el Ecuador en lo que va del año. Detuvieron a 10 panameños en Cuba por alterar el orden. El Parlamento de Ecuador aprobó la ley minera cuestionada por los movimientos indígenas. Teleradio 24 presenta el resumen semanal de noticias del fin de semana. Conduce Eduardo Pierce. Muchas gracias. Seguimos informando, seguimos con noticias. Organizaciones nacionales en Bolivia y activistas de derechos humanos denuncian la vulneración que sufren las comunidades. El gobierno de Bolivia, en tanto, denunció un sabotaje en la distribución de gasolina. Buscan en Chile a los ladrones disfrazados que robaron una joyería en Santiago y que huyeron con un botín de $350.000. Crisis política en Perú muestra cómo China podría utilizar militarmente el puerto de Chancay contra los Estados Unidos. Centroamérica y el Caribe bajo la lupa. La región con más ciberataques por habitante enfrenta un reto urgente de seguridad digital. En Panamá acumulan 20 muertes por influenza en lo que va del año. República Dominicana inició una emisión de nueva licencia de conducir con mayores estándares en seguridad. Un accidente aéreo en Bolivia dejó al menos 22 fallecidos. Un Hércules C-130 cayó y despistó en el aeropuerto del Alto. El arresto de 2 europeos en el aeropuerto de Miami destapó un intento de tráfico de hachís a Brasil. Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente de Brasil, propuso acabar con la reelección consecutiva de los presidentes. Cubanos se movilizaron en Uruguay pidiendo ayuda humanitaria y la libertad de presos políticos. Un avión privado cayó en las aguas heladas del río Hudson en Estados Unidos y desencadenó una operación de rescate contrarreloj. Rusia descartó una nueva ronda de negociaciones para la paz en Ucrania debido a la escalada bélica en Medio Oriente. El FBI desarticuló una red de fraude digital con más de 450 víctimas en Miami. En Venezuela, Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento chavista, admitió que han cometido errores con los presos políticos. Somos Teleradio 24. Especialistas en política y actualidad global, acompañándote las 24 horas del día. Teleradio 24. Continuamos con más información, 60 minutos de noticias. Los hijos del nicaragüense Bayardo Arce temen que muera bajo custodia del régimen de Daniel Ortega. Aislado desde hace meses, rodeado de versiones sobre su estado de salud, sus hijos quieren una prueba de vida. República Dominicana proyecta un crecimiento económico de 4% para 2026. Bancos de Bolivia no reciben el dinero sustraído tras el accidente aéreo. Recordamos que el avión que cayó en el Alto llevaba $17 millones en billetes. La Corte Suprema de Justicia permite que los colegios de California, Estados Unidos, informen a los padres sobre la identidad de género de sus hijos. Alerta del mundo científico. El fenómeno climático El Niño podría regresar en 2026 y empujar la temperatura global a nuevos récords. Estamos en una guerra. La frase pertenece a Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, quien anunció un toque de queda en 4 provincias por la inseguridad y la violencia. Se vota en octubre en Brasil. Un fallo limita el uso de la propaganda hecha con inteligencia artificial.
Macky Sall, el ex líder senegalés, se une a Grossi, el argentino, y a Bachelet, la chilena, los 3 candidatos para dirigir Naciones Unidas. El 80% de las mujeres jóvenes en España ha sufrido acoso en redes sociales. México aplicó casi 22 millones de vacunas contra el sarampión. Somos Teleradio 24, especialistas en política y actualidad global, acompañándote las 24 horas del día. Teleradio 24. La información más creíble, los acontecimientos políticos, sociales y económicos del mundo los contamos aquí. Esto es Noticias Teleradio 24. Surge un nuevo movimiento político en la izquierda de Honduras. El diputado de la izquierdista Partido Libertad y Refacción de Honduras, Rafael Sarmiento, anunció la creación de Renovación Somos, un nuevo lugar de la izquierda que tiene Honduras. Pidieron que Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo preso en Venezuela más de 400 días y fue liberado esta semana, declare como testigo en Buenos Aires por los crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro. Acusaciones cruzadas entre Gabriel Boric y Katz por el cable submarino chino. Esta semana manifestaron que no terminaba bien la relación entre ambos mandatarios, teniendo en cuenta que Katz dijo que no termina de confiar en el convenio que firmó Boric con China para que un cable submarino una ambas naciones. El Comando Sur de los Estados Unidos reafirmó en Quito el respaldo a Ecuador contra el narcoterrorismo. La brutal imagen de un miliciano africano que los rusos, enviaron al frente en Ucrania con una mina antipersonal en el pecho, recorrió el mundo. Fue uno de los videos más viralizados esta semana. Un ciudadano africano con una bomba en el pecho recorriendo diferentes lugares de Ucrania enviado por los rusos. La guerra comercial entre Ecuador y Colombia advierte una pérdida de 300.000 puestos de trabajo. Confirman más liberaciones de presos políticos en Venezuela. El histórico jefe de la Cosa Nostra, Nito Santapaola, murió en prisión a los 87 años. Argentina registró la segunda mayor caída industrial del mundo. Cerraron 2.436 empresas y se perdieron 73.000 empleos. Ecuador inició gestiones para actualizar su tratado de extradición con Argentina. Frente a su familia, mataron en Honduras a un conductor de bus. Esto deja en evidencia la inseguridad que hace tiempo diferentes organizaciones no gubernamentales vienen denunciando en cuanto a lo que pasa en ese país. Teleradio 24. Información las 24 horas. También los fines de semana. www.noticiasteleradio24.com. Diputados de Costa Rica frenaron una iniciativa para eliminar pensiones vitalicias de expresidentes. El gobierno de Estados Unidos invirtió más de $100 millones en el transporte público para el Mundial. El Salvador incrementó en 4,5% la recaudación fiscal. El gobierno de Argentina condenó la designación de Ahmad Bahidi por Irán al frente de la Guardia de Hierro y descartó que haya influencias de Donald Trump en sus decisiones. Recordamos que Ahmad Bahidi estuvo y es buscado por la Argentina, la justicia argentina, como líder de la banda que pensó el atentado a la Mutual Judía en 1994 que dejó 85 muertos en Argentina. Chile registró más de 9.000 bodas gay tras 4 años de ley del matrimonio igualitario. El gobierno de Cuba acusó de terrorismo a los sobrevivientes de la lancha de la Florida que fue interceptada en aguas territoriales. Estados Unidos acusó a un presunto líder del cártel de Sinaloa, prófugo de narcotráfico y terrorismo. En Denver prohibieron el uso de pasamontañas a los agentes de la policía migratoria, el ICE, y exigen una identificación visible. La Fuerza Armada de Venezuela exigió esta semana la liberación de Nicolás Maduro 2 meses después de su captura. El ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, exigió en nombre de la Fuerza Armada la liberación del exmandatario preso hoy en los Estados Unidos.
Cuba prolongó hasta abril la escasez de combustible para aviones en todos sus aeropuertos. El Senado de Paraguay dio luz verde al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Un informe marco del Banco Interamericano de Desarrollo dice que América Latina mantuvo su nivel de crecimiento en 2025, pero alerta sobre el peso de la deuda pública. Persisten 568 presos políticos en Venezuela, según alertó el Foro Penal y también Amnistía Internacional. Indiana registró el uso de dispositivos electrónicos en escuelas y refuerza controles parentales en redes sociales. Restringe Indiana este uso que se está dando ya en diferentes puntos del mundo, ponerle un control a los celulares principalmente en las escuelas del mundo. El exdirector de Tránsito de México fue detenido por presunta implicancia en la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que la exportación de cocaína es cada vez más ecuatoriana y se pone más compleja la relación entre Perú y Ecuador. En Argentina, la Unión Industrial valoró como crítica la situación bajo el gobierno de Milei y manifiesta que un país no crece cuando el presidente cuestiona a los empresarios. En México incautaron más de 100.000 pastillas de fentanilo. Este es el panorama de noticias, el resumen de los fines de semana. Las noticias que importan en 60 minutos y con muy buena música. Miguel Gil en la dirección ejecutiva y presidencia del holding, Mario Verón musicalizando puesta al aire y en la dirección técnica. Siempre, cada fin de semana, lo que tienes que saber, lo compartimos aquí en Teleradio 24. Los Vázquez, que corre como un río por mis venas. Buena música cada fin de semana. Esto es el resumen semanal en Noticias Teleradio 24 con Miguel Gil, Eduardo Pierce y Mario Verón y nuestros corresponsales en diferentes puntos del mundo. Estamos sábados y domingos contando lo que pasó entre el lunes y el viernes en el mundo. No solamente el conflicto bélico entre Israel, Estados Unidos, Irán y los grupos terroristas, sino también lo que pasa en el mundo entero en cuestiones políticas, económicas y sociales. Lo más trascendente en 60 minutos. Esto es Teleradio 24, el resumen semanal de noticias de sábado y domingo. Un espacio para repasar los acontecimientos más relevantes del mundo que marcaron la agenda de la semana. Política internacional, economía, conflictos, sociedad, análisis y contexto. Conduce el periodista Eduardo Pierce. Vamos con más información, todo lo que está ocurriendo, todo lo que viene pasando en la semana y lo que puede pasar, porque muchas veces también adelantamos la información que se viene. Hay un plan de prevención que incluye cárceles de máxima seguridad en Uruguay. Lo dio a conocer el presidente esta semana frente al avance del narcotráfico. Quito y Washington lanzaron operaciones contra narcoterroristas en Ecuador. En Kenia fue detenido un sospechoso de reclutar personas para la guerra rusa en Ucrania. México, Claudia Sheinbaum publicó la reforma laboral que reduce la jornada de trabajo de 48 a 40 horas semanales. La gobernadora de Puerto Rico ve a la isla cada vez más cerca de ser el estado número 51 de Estados Unidos. Venezuela anunció nuevos contratos de venta de petróleo para el mercado de Estados Unidos. Un tribunal de Atenas confirmó las penas de cárcel para los líderes del partido neonazi Amanecer Dorado por organizar una banda criminal. El gobierno de Estados Unidos y el Congreso piden que Bill Gates declaren en la investigación sobre Epstein. Recordamos el caso del pederasta que organizaba fiestas sexuales con gente de la política, gente del poder, deportistas, gente del espectáculo, etc. María Corina Machado recorrerá Venezuela al llegar a su país. Esto lo dice su partido político sin precisar cuándo retornará desde Estados Unidos. La policía de Colombia capturó a 121 presuntos extorsionadores y secuestradores. Uruguay pide no lavar las veredas, no usar agua ni llenar piscinas ante la sequía que reduce la disponibilidad de agua dulce.
El hijo de Nicolás Maduro llamó a garantizar la hegemonía absoluta del chavismo en Venezuela. La Unión Europea confirmó transparencia en el proceso electoral de Honduras. Guatemala incautó un cargamento de medicamentos sin registro, valorado en más de 4,5 millones de quetzales. El Salvador eliminó restricciones a la propiedad extranjera en bancos para atraer inversiones internacionales. La justicia de Florida procesó a un hombre por difundir videos de crueldad animal con fines sexuales. Los precios de la gasolina en el sur de la Florida aumentaron 4 días después del inicio del conflicto con Irán. Horror en Río de Janeiro. Un adolescente invitó a su exnovia a la casa de un amigo y la violaron entre 5 personas. Una sentencia habilita penas centenarias a los pandilleros de El Salvador. Los demócratas temen en Estados Unidos la posibilidad de envío de tropas terrestres estadounidenses sobre el terreno de Irán. La justicia de Chile declaró culpables a 4 comuneros mapuches por el brutal crimen de 3 policías carabineros. Una universidad de Ecuador retiró el título honoris causa al obispo alemán Emil Schelle tras las 16 denuncias de abuso en su contra. El presidente del Consejo de Energía de Estados Unidos estuvo en Caracas reuniéndose con funcionarios del régimen. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, prevé un crecimiento cercano al 3% para Centroamérica y el Caribe. Ecuador expulsó al embajador de Cuba en Quito y retiró a su propio representante en La Habana. En Argentina, la policía reprimió a trabajadores de una empresa de neumático que fueron despedidos. Líderes de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Honduras participan de la cumbre de Donald Trump en Miami, donde se debate principalmente la seguridad del hemisferio. Actualidad inmediata. Conexión directa con nuestras fuentes internacionales. El rigor de RTVE, la visión de France 24, el pulso de NTN 24 y la cobertura total de Venevisión, Estrella TV y Telemundo. En Teleradio 24, entendemos el mundo para que tú tomes las mejores decisiones. Comienza nuestra actualización informativa. El gendarme argentino Nahuel Gallo, que estuvo más de 400 días preso en Venezuela y fue liberado esta semana, habló ante la prensa y dijo que no está listo para contar las atrocidades a las que fue sometido. Esta noche, amor, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Un amor es que comienza, un amor es que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora yo te busco, y en el silencio yo me pierdo. No soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día, y ese día pensaba que eras algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira
espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco, y en el silencio yo me pierdo. El mundo, la música de Sergio Dalma, aquí en Noticias del Mundo, en Noticias Teleradio 24, todos los fines de semana. Los sábados y los domingos compartimos desde Tampa, Estados Unidos, Florida y para el mundo la información concreta, los temas que se resaltan a nivel internacional, los acontecimientos coyunturales, todo lo que sucede en el mundo en 60 minutos, pero con un espacio muy importante que tiene la música, principalmente los fines de semana, para matizar este repaso de información. La mejor selección musical no conoce fronteras. Los grandes clásicos de todas las épocas, en inglés y español, suenan aquí. Teleradio 24, la compañía perfecta para tus 24 horas de información. Continuamos relatando la información de la semana. El gendarme argentino Nahuel Gallo dijo que el Rodeo 1 es el lugar de tortura y que no está listo para contarlo. España desmiente a la Casa Blanca y negó haber acordado cooperar con el ejército de Estados Unidos contra Irán. Lula da Silva salió en defensa de Cuba. Pasa hambre porque no quieren que tenga acceso a lo básico, dijo el líder brasileño. Detuvieron al principal accionista del Banco Máster en Brasil por fraude financiero y corrupción. El Ministerio de Educación de Costa Rica reportó una alta tasa de aprobación de las pruebas nacionales del año pasado. Las reservas de combustibles garantizan suministro en República Dominicana por poco más de un mes. Cuba sufre un nuevo apagón masivo. Esta vez fue durante más de 24 horas. Recién ahora están volviendo a la normalidad. La crisis del combustible también se vive en Bolivia. Yacimientos Petrolíferos Bolivianos despidió a 410 funcionarios. Hallan más de $750.000 en efectivo durante un operativo contra el lavado de dinero en Miami. El secretario del Interior de los Estados Unidos se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas para discutir reformas en el sector minero. Ecuador expulsó al embajador de Cuba en Quito y retiró su propio representante en La Habana. En Argentina, la policía reprimió a los trabajadores despedidos de la empresa de neumáticos. Antonio Guterres, de la ONU, dijo estar preocupado por la falta de acción del Consejo de Seguridad en el marco de la guerra con Irán. Estados Unidos no descarta tropas sobre el terreno contra Irán y negó un acuerdo para armar a fuerzas kurdas, aunque no lo descarta. Líderes de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Honduras han participado de la cumbre sobre seguridad que, recordamos, estuvo presentando e invitando el presidente Donald Trump. Los temas más relevantes, la información necesaria. La Unión Europea se solidariza con España tras las amenazas de Trump de cortar los lazos comerciales. China envía a una persona en forma especial para Oriente Medio a mediar en la crisis regional. Canadá evaluó su posible participación militar en la guerra con Irán. El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra Irán. Irán amenaza con atacar embajadas israelíes en todo el mundo. Un grupo kurdo exiliado afirmó que Irán realizó un ataque mortal contra combatientes en Irak. Algunos de los principales títulos. Pakistán anunció la muerte de casi 500 talibanes tras una semana de ofensiva contra Afganistán. Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel se movilizaron por el sur del Líbano para exponer la infraestructura de Hezbollah. El presidente de Irán agradeció a España su oposición a la guerra contra su país. Estados Unidos autorizó a la empresa American Airlines a reanudar sus vuelos directos entre Miami y Venezuela. El Congreso de Brasil aprobó el acuerdo Unión Europea-Mercosur, como también lo han hecho los congresos de Uruguay, de Paraguay y de Argentina.
Israel ordenó la evacuación urgente de Daniev, bastión de Hezbollah en el sur de Beirut. Los títulos más importantes los contamos en una hora. Lo que tienes que saber. Somos Teleradio 24, especialistas en política y actualidad global, acompañándote las 24 horas del día. Teleradio 24. España envió a Chipre la fragata Cristóbal Colón de la Armada por el conflicto en Oriente Medio. El Reino Unido confirmó que el dron que impactó en la base aérea británica en Chipre no fue lanzado desde Irán. Uruguay registró su inflación interanual más baja en 70 años. Algunos de los títulos importantes: China redujo a un rango de 4,5% y hasta 5% su meta de crecimiento. La crisis en Cuba, el nuevo apagón dejó a millones de personas sin electricidad. Repasamos minuto a minuto lo que sucede en el mundo aquí en Noticias Teleradio 24. Rusia intensifica los ataques contra la red ferroviaria del sur de Ucrania. Al menos hubo 5 heridos. Zelensky condicionó la ayuda a Ucrania contra los drones iraníes a no afectar defensas propias. Un alto funcionario de Estados Unidos afirmó que hay grandes oportunidades de desbloquear la riqueza mineral de Venezuela. Somos Teleradio 24, especialistas en política y actualidad global, acompañándote las 24 horas del día. Teleradio 24. Seguimos con buena música. Voy con el pronóstico del clima para estos días. Para mañana sábado, por ejemplo, en Tampa, la temperatura más elevada se va a ubicar en 90 grados Fahrenheit. En Miami, 80. En Orlando, 86. En Dallas, 82. En Houston, 80 grados. En Denver, 60. En Washington, 55. Y en New York, 50 grados Fahrenheit. Temperaturas para este sábado: en Buenos Aires 24 grados, en Madrid 15, en Río de Janeiro 31 grados centígrados, en París 10, Punta Cana 29 y en Londres 9 grados. Vamos a la zona de conflicto. Para este sábado en Teherán se esperan 15 grados centígrados, en Abu Dhabi 30 grados, en Jerusalén 18, en Tel Aviv 20, en Beirut 19, en Gaza 22, en Irak, en Bagdad 23 y en Chipre, Nicosia, 19 grados es la temperatura que se pronostica. Teleradio 24 presenta el resumen semanal de noticias del fin de semana. Las noticias del mundo en este fin de semana. Seguimos con más información, todo lo que ocurre en el mundo en una hora. El Salvador condenó a 2 mujeres por desviar más de $150.000 destinados a una escuela pública. La tasa de desempleo en Panamá aumentó durante el último año. Un brote de sarampión sumó casi 900 casos en Guatemala. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a Honduras por violar derechos de una comunidad de aborígenes. Las universidades públicas de la Florida, Estados Unidos, suspendieron la entrada de profesores extranjeros con visa H-1B. En la ciudad de Nueva York, la legislatura debatió autorizar el consumo de alcohol al aire libre durante la Copa del Mundial de la FIFA. El Fondo Monetario advirtió que si el conflicto que se está dando en este momento en Irán se prolonga, afectará sin ninguna duda el crecimiento y la inflación mundial. Israel advirtió a 400.000 libaneses que evacúen los suburbios de Beirut. Ecuador denunció que de papeles en la terraza hay una quema de papeles en la terraza de Cuba tras la expulsión de diplomáticos. Recordamos, hoy lo contábamos temprano, ya son 4 los países con los cuales se enfrentó Ecuador en los últimos 5-6 días. Drones de Israel y de Estados Unidos dañaron 13 centros de salud en Irán en las últimas horas. Docentes de Argentina no van a comenzar las clases en las universidades, reclamando que haya más presupuesto para las universidades y también sus salarios. Los latinos en Texas impulsaron la victoria de Talarico, nueva figura estrella demócrata. Un informe revela casos de abuso sexual durante décadas en una diócesis de Estados Unidos en Rhode Island. Son títulos importantes. La ONU denunció ejecuciones y torturas en Honduras bajo el régimen de excepción. El rey de España, Felipe VI, reclamó contención en el uso de la fuerza en Oriente Medio y también una Unión Europea más soberana.
Los títulos de la semana los contamos aquí, como siempre, en Noticias Teleradio 24. Y lo hacemos con muy buena música en 1 hora, en 60 minutos. Toda la información los 7 días de la semana. www.noticiasteleradio24.com. Un abrazo muy grande para todos, a seguir disfrutando el fin de semana y recuerden que los esperamos como siempre en vivo y en directo desde Tampa todos los días a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche con el resumen mundial de noticias. Hasta aquí hicimos otro resumen y es el de las noticias de la semana entre el lunes y el viernes. Miguel Gil en la presidencia del holding informativo de la Radio 24, Mario Verón en la asistencia técnica y puesta al aire. Mi nombre es Eduardo Pierce, buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Así cerramos este resumen semanal de noticias de sábado y domingo. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Toda la información las 24 horas, los 7 días de la semana, en noticiasteleradio24.com. Teleradio 24, información global. Condujo Eduardo Pierce. Será hasta el próximo fin de semana. Criminal. Bolivia relanzó la erradicación